Saludar al país, Trajano Potentini, dándole la más cordial bienvenida a lo que es el que nosotros fijemos posición en función de la calidad que ostentamos de Fundación Justicia y Transparencia sobre la necesidad que hay en el país de que tengamos que reformar la ley sobre compras y contrataciones de bienes y servicios con el Estado, la de compras públicas, la 340-06. Ello así para evitar las incongruencias que se van registrando, que se van presentando, y más aún también los vacíos normativos que tiene la misma. Todo esto se verifica, se desvela a partir de que Carlos Pimentel llega a compras públicas y empieza a hacer su labor, empieza a hacer su trabajo porque es una persona experimentada y está tratando de hacer un trabajo positivo y creo que hasta ahora lo ha venido logrando. Desde que Carlos Pimentel inicia, en los términos de la ley 340-06, artículo 7, artículo 36, numeral 8, hacen mandatorio que éste tenga que verificar lo que es la actualización del registro de proveedores del Estado, porque ciertamente entra una cantidad apreciable de funcionarios electos y por qué no también funcionarios designados que entran en un régimen de incompatibilidades o de prohibiciones en los términos del artículo 14 de la ley, donde están los senadores y diputados y demás, y procede entonces Carlos Pimentel primero a darle un plazo por un acto administrativo, por una resolución, para que gestionaran de forma voluntaria apartarse del registro de proveedores del Estado, la posibilidad de hacer negocios con el Estado y posteriormente pues hacerlo de oficio, y entonces le quita a todo el mundo lo que es a lo que están dentro de esas incompatibilidades, que se extiende hasta 6 meses después de que salgan del cargo, a suspender provisionalmente como una acción, una medida preventiva, lo que es ese registro. De ahí que entonces posteriormente, a partir de lo que es el informe con Alicia Ortega, uno de los programas de más prestigio en el orden de investigación periodística en la República Dominicana, válidamente sirve, busca unos hallazgos de que el senador por la provincia de Sánchez Ramírez, un empresario de mucha tradición, de más de 20 años en el mundo farmacéutico, encuentra en compras públicas, en el portal, unos 14 contratos que lo mismo pues abordan o envuelven 1.700.000 pesos. 14 contratos de compras menores, de compras directas, de compras como se ha denominado por debajo del umbral. Se sirven estas informaciones desde ese prestigioso programa, y entonces pues algunos desaprensivos, diríamos, tergiversan, si se quiere, lo que son esas informaciones y le dan un matiz, le dan una cobertura más allá de la que envuelve, porque se hablaba en principio de 1.700 millones de pesos. Después, oportunamente, el propio director de compras públicas, Carlos Pimentel, pues en unas declaraciones que diera, a raíz de que el mismo senador pidiera una certificación, explica que se trató de 1.700.000 pesos, que eran 2 empresas vinculadas al senador y que fueron compras menores, compras directas por debajo del umbral, que no están sometidas, señores, al rigor de una licitación, porque no se participa de licitación. Por eso el senador había planteado que no había participado en licitación, y ciertamente ni tenía conocimiento, ni tendría por qué tener conocimiento de esas compras menores que le hicieron, algunas hasta menos de 10.000 pesos, y en promedio yo diría que 135.000 pesos de lo que fueran esas compras, porque estamos hablando de 14 dividida en 1.700.000 pesos. Una persona con el registro de proveedores del Estado suspendido, y entonces con un componente de juridicidad, de sujeto activo de esa relación particular del derecho administrativo, que le correspondía pues al Estado la verificación de si te va o no a comprar a partir de que tú tengas suspendido tu registro de proveedores del Estado. O sea, un tema que ni siquiera manejaba el senador, y por eso pues hablaba hasta de renunciar, porque precisamente no había licitado, algo que vino Carlos Pimentel también a corroborar, vino también a certificar de que no había participado de licitación. Lo cierto es que esos cuestionamientos también se dan en función dentro del programa y de los medios de comunicación, en función de que el senador, aún cuando las empresas vinculadas a su otra licitación la ganó en el 2019, en el gobierno pasado, donde ni siquiera soñaba necesariamente con ser senador o estaba cerca de ser senador, esta contratación, como es normal su ejecución, se extiende
por un plazo que trasciende ya la condición o la calidad que él hoy tiene, porque todavía está entregando camas de conformidad con el mismo contrato que había pautado. Todo esto, y por eso es muy positivo el trabajo de doña Alicia Ortega, trae consigo, desvela, despierta entonces estas incongruencias, estos vacíos normativos que entonces nos invitan a una reflexión profunda a la hora de hacer un análisis que ojalá, y lo pedimos desde aquí, el propio senador, que ha sido, pues si se quiere, un testigo de excepción de este proceso y que se ha visto en el ojo del huracán, en un aspecto en donde definitivamente no podemos decir que sea culpable, ni es culpable, porque también el otro punto que se le estaba planteando era una entidad que ha tenido sí contratación y sigue teniendo contrataciones con el Estado, donde el senador era el dueño anteriormente o uno de los principales accionistas y que posteriormente la vendió fuera de las prohibiciones, la vendió antes de ser el senador, transfirió estas acciones como era correcto, entonces no tiene responsabilidad ni condición de socio, entonces de forma legal no podemos nosotros pues plantear de que pueda ser dueño, aun cuando pudiera tener negocios con esta, en este caso, con esta compañía. Pero lo cierto es, y por eso digo que le hacemos el llamado desde aquí, porque las interrogantes que quedan implica de que después de 15 años esta ley tiene que ser reformada, porque esta ley se convierte en una retranca para el proceso de compras públicas. Estos funcionarios, por ejemplo, en la actualidad ahora mismo no han ejecutado ni siquiera el 60%, la mayoría de lo que es ese presupuesto general, porque no tenían todavía o no tienen la pericia y parece que se ha estancado un poquitito todo esto. Entonces hay muchos escollos, hay muchos problemas que hay que sortear a partir de esta ley. Una de las interrogantes es si una gente que ha sido, parece el caso del senador, siendo distribuidor exclusivo o único, que está dentro de un régimen simplificado de sección y que está previsto en el reglamento 543-12, si puede o no contratar con el Estado, aún siendo un suplidor único, si hay que buscar un intermediario, si no hay una mecánica que viabilice esto, si una persona que está ejecutando con anterioridad un contrato y en medio de ese contrato sobreviene una incompatibilidad porque tiene una nueva función, si tiene que abandonar el contrato. O sea, son temas que, o cómo cumplir, o cuál es la mecánica, cuál es el procedimiento, son temas que habrá eventualmente que considerar en lo que serán pues darle también cobertura a lo que son compras menores, a lo que son compras directas, porque no es que la ley necesariamente plantea debajo del umbral, sino que son aspectos que se vienen considerando a partir de las funciones y facultades que tiene compras públicas y más aún también de la capacidad reglamentaria del Poder Ejecutivo alrededor de ese tema. Hay que saber que hemos estado en un proceso de estado de emergencia, que es un tema también que da mucha tela por donde cortar y que sirve para uno hacer ese levantamiento y esa evaluación que nos llevaría a que podamos eventualmente entonces plantearnos hacerle una reforma a esa ley. Nosotros desde aquí instamos, que ha sido un testigo de excepción de todas estas incongruencias, de estos vacíos normativos, a ese senador, el senador Alexis Victoria Yeh, para que él mismo se empodere de la discusión, del análisis y pueda posteriormente hacer votos porque se presente una ley consensuada, una ley que responda a el enfoque y entorno actual del tema de las compras públicas y de la dinámica que hoy por hoy no solamente experimenta el derecho administrativo, sino el propio Estado, porque definitivamente que la 340-06 está desfasada, está fuera de lo que es la realidad presente. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, hasta la próxima. Hicimos